Bien. Buenos días, jóvenes. Entonces, clase número 14, cuarto medio A y B, en este caso cuarto medio A. Estamos en la unidad número 2, Justicia y Derechos Humanos, y la que precisamente terminamos hoy. Y estoy muy contento porque gracias a la ayuda de ustedes hemos pasado las 2 unidades que teníamos planificadas para el primer semestre, con pandemia y todo. Lo que vamos a ver ya son los gobiernos totalitarios. El objetivo es analizar y caracterizar los gobiernos totalitarios. Las habilidades son las de siempre: analizar, sintetizar y pensar críticamente. Profesor, quien les habla, nuestro correo, ¿no es cierto?, de comunicación directo es cuartos.medios2020@gmail.com. Entonces, los totalitarismos. Esto, ¿no es cierto?, usted lo de materia de segundo medio, ya, en historia. Vamos a repasar porque ¿qué tienen que ver los totalitarismos con los derechos humanos? Simple. Los gobiernos totalitarios son el ejemplo histórico de un Estado que no respeta los derechos de sus ciudadanos, ¿ya?, ni sus libertades, ¿ya? La persona está al servicio del Estado, ¿ya? No es el Estado el que está al servicio de la persona humana. Por eso que vamos a hacer un repasito y, como les decía recién, ¿no es cierto?, con esto terminaríamos entonces lo que es la unidad de justicia y derechos humanos. Aquí está don Joseph Stalin con su comunismo tipo stalinista. Acá está don Benito Mussolini con su fascismo, ¿no es cierto? Y acá está don Adolf Hitler con su nazismo. Características generales de los gobiernos totalitarios: férreo control de todas las esferas de la sociedad, ¿no es cierto? Todas las instituciones de la sociedad están bajo estricto control del partido único, el partido nazi en Alemania, partido fascista en Italia, partido comunista en la Unión Soviética. Los líderes son autocráticos, concentran el poder en sus manos, pero son carismáticos y convincentes, evidentemente antidemocráticos, ¿ya? Y se caracterizan por el férreo control de los medios de comunicación, ¿ya? El manejo de las masas a través de la propaganda política. Esas son las grandes características de los gobiernos totalitarios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ya. Vamos a comenzar con el fascismo en Italia. Italia, acá está Europa, ¿no es cierto? La bota italiana, aquí está Italia. Y evidentemente el fascismo, la respuesta a todos los problemas que provocó en Italia, ¿no es cierto?, el fin de la Primera Guerra Mundial. Más de 1 millón de muertos y mutilados, la economía arrasada, desempleo, inflación, alza sostenida en el nivel de los precios, ¿ya? No hay compensaciones territoriales para Italia. La solución: el fascismo. ¿Quién crea esta doctrina? Este señor, don Benito Mussolini, que se autodenominó el Duce, ¿ya?, que era el título, ¿no es cierto?, que se autodesignaban, ¿no es cierto?, en las repúblicas romanas, ¿no es cierto?, los que gobernaban estas ciudades-estados romanas de fines de la Edad Media, sobre todo estas ciudades comerciales, ¿ya?, como Génova, como Venecia. Él llega al poder en 1922, ¿ya?, después de la llamada denominada Marcha sobre Roma, ¿ya? Básicamente, ¿no es cierto?, realiza un golpe de Estado, ¿ya?, y toma el poder. ¿Qué plantea la doctrina fascista? Un nacionalismo exacerbado, ¿ya? Mussolini quiere rescatar la grandeza del Imperio Romano, lo que fue Italia durante el Imperio Romano, ¿ya? Una característica muy propia de los dictadores totalitarios es esta megalomanía, ¿ya? Estos delirios de grandeza que arrastran a países enteros, ¿eh? El fascismo es antipartidos políticos, es antiparlamento, Congreso Nacional, diríamos acá en Chile, antiintelectualismo, ¿ya? Para los dictadores totalitarios, las personas que piensan y tienen un pensamiento propio, pues son muy, muy peligrosos.
Evidentemente la persecución de la oposición. Los ciudadanos sirven al Estado y no el Estado al servicio de la persona humana. Las personas están al servicio del Estado. En la economía propone un corporativismo, ¿no es cierto?, de control estatal. En el año 1922, tras la marcha sobre Roma, los fascistas dieron un golpe de Estado que fue legitimado por el rey Víctor Manuel III. Entre el 22 y el 25 represionó al movimiento obrero y a los socialistas italianos. En 1925 Mussolini clausuró el Parlamento, suprimió los partidos políticos y estableció una dictadura militar. En 1929, y como consecuencia de la presión, Mussolini estableció un Estado corporativo, corporaciones de producción bajo control del Estado que dirigen la producción. Tenemos que recordar que nazismo y fascismo son dos respuestas ya a la crisis del liberalismo. El liberalismo básicamente plantea que la democracia es la mejor forma de gobierno y que la economía de libre mercado es el mejor mecanismo, ¿no es cierto?, para resolver el problema económico. Ahora bien, la democracia no sirvió para frenar la Primera Guerra Mundial y el libre mercado quebró en 1929, ¿no es cierto?, con la bolsa de Nueva York. Por lo tanto, las soluciones del liberalismo están en descrédito. Y es por eso, ¿no es cierto?, que aparecen estas alternativas de gobierno, que son una mezcla, como se darán cuenta, de elementos, ¿no es cierto?, del socialismo, del marxismo, pero también elementos del capitalismo. Bueno, el fascismo en Italia, la política económica se caracteriza evidentemente por la intervención del Estado en la economía, cosa que es socialista. La autarquía, es decir, ¿no es cierto?, que fuesen capaces de producir todo lo que ellos necesitaban, es decir, una economía de autoabastecimiento. La protección de la industria italiana, cosa que evidentemente le llevó la simpatía de los grandes industriales italianos respecto del gobierno fascista. Y evidentemente generar energía propia, ¿no es cierto?, para ser independientes, ¿ya?, respecto de la energía. Esto crea entonces el llamado Estado corporativo. Los símbolos del sistema, ¿ya? El partido fascista debe su nombre al Faces. Faces. Aquí hay un Faces, este es otro Faces. Se escribe F-A-S-C-E, Faces. Era un cilindro que contenía varas y también un hacha, ya que era el equipo que llevaban los lictores o jueces itinerantes que recorrían hasta los últimos rincones del imperio o de la república, dependiendo, impartiendo justicia. Las varas eran, bueno, para delitos menores y el hacha, evidentemente, para condenas a pena capital, decapitaciones, amputación de miembros y todo ese cuento. Y Mussolini estableció que sí, este símbolo de impartir justicia, ¿no es cierto?, iba a ser el símbolo de su partido. Y aquí está, Partido Nacional Fascista. Y aquí está el Faces, el símbolo de los fascistas. Él, como todo dictador totalitario, ¿ya?, necesita controlar las mentes y las mentes de los más jóvenes, ¿ya? Y él crea la Ópera Nacional de Palilla. Estos eran básicamente así como Hitler tenía las juventudes hitlerianas, ¿ya? Los valillas eran como las juventudes de Mussolini, ¿ya? Además de formación moral y cultural, los valillas también daban una especial importancia a la educación física, profesional y técnica. Mussolini era profesor de historia. ¿Sí? La juventud debe ser el espejo de los nuevos valores de la Italia fascista. Aquí, evidentemente, él bota la hilacha, ¿no es cierto?, de su formación. Le da mucha importancia a la educación, ¿ya?, sobre todo la de los jóvenes. Ahí está el futuro de los países, muchachos. La propaganda, este cuento de influir sobre las masas, ¿no es cierto?, es muy propio de los gobiernos totalitarios, ¿ya? Así que él salía en las estampillas, en los billetes y en todos lados.
Otra característica de estas personas es que eran líderes carismáticos, ¿ya? Con gran capacidad de oratoria, de convencer a las personas, y eran muy histriónicos, ¿ya? Del griego histrión, que significa actor. Eran teatrales, ¿ya? Gesticulaban mucho, apelaban a lo que el pueblo necesitaba, ¿no es cierto? En chileno les vendían la pomadita, el líder carismático. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta acerca del fascismo o fascismo italiano, como quieran llamarlo? No, Por mi profe. parte no, profe. Ya. Continuamos entonces. Esto en materia que ustedes ya han visto, recuerden, es el contrapunto de aquel tipo de gobierno que no respeta ningún derecho, ninguna libertad de los seres humanos. No lo olviden eso. El nazismo alemán. Aquí está Alemania, ¿no es cierto? Aquí está Alemania. Dividida por el Tratado de Versalles, ya con el famoso corredor polaco. Acá está la Unión Soviética de Stalin. Y al igual que en Italia, ¿no es cierto?, el Tratado de Versalles, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, que impone condiciones leoninas a los alemanes para pagar los gastos de guerra. Evidentemente que crece el sentimiento nacionalista, ya este orgullo herido, haber sido aplastados tras una guerra. El Kaiser Guillermo II, ¿no es cierto?, pierde la guerra, ¿no es cierto?, y esta monarquía del Kaiser es reemplazada por una república, aquel gobierno que no es monarquía. ¿Y por qué República de Weimar? Porque básicamente se asentó en la ciudad alemana de Weimar. No resultó. La crisis económica desde el 29 azotó ya al país que ya estaba mal, producto, ¿no es cierto?, de los castigos y embargos de guerra. ¿Ya? Por lo tanto, es la etapa más negra de la historia alemana. ¿Ya? Una de las etapas, porque otra es la Segunda Guerra Mundial propiamente tal. Pero durante los 30, la población alemana, la población civil, sufrió mucho, sufrió de hambre, ya de miseria, falta de trabajo. Así que los alemanes también conocen el otro lado de la moneda, el lado de la miseria, también lo han vivido. En esta circunstancia aparece este señor, el Führer, Adolf Hitler, el Führer, el caudillo. Apela al nacionalismo, ¿no es cierto? Es un líder carismático, tiene una extraordinaria oratoria, y lo caracteriza un sentimiento antisemita, es decir, antijudío. ¿Ya? Una persona que tiene mucho resentimiento, ¿ya? Una persona que tiene anhelos de venganza. Él fue soldado durante la Primera Guerra Mundial. Es más, recibe la Cruz de Hierro por valor en combate. Cuando está organizando su partido nazi, hacen unos desórdenes, ¿no? Lo meten preso, y estando preso escribe Mi lucha, Mein Kampf. Igual, un libro raro de leer porque hay elementos del socialismo, hay elementos del capitalismo, hay elementos nacionalistas, ¿no es cierto? Unos balbuceos de crear, ¿no es cierto? O sea, de manifestar la superioridad de la raza aria. Los blancos, ¿no es cierto? Ojitos verdes, azules, altos, rubios, ¿ya? Tratar de crear ese sentimiento de superioridad racial solamente bajo los argumentos del genotipo, ¿no es cierto?, de la apariencia. Él quiere crear el tercer imperio, ¿ya? Con el partido único, contra los judíos, con mucha propaganda, ¿no es cierto?, para influir sobre la gente, ¿ya? Respaldado por la unidad del pueblo alemán, ¿no es cierto?, en torno de su líder, de su caudillo, y evidentemente el militarismo. Los alemanes tienen sed de venganza. Esto hace una centralización estatal del poder que se traduce en un autoritarismo y en una economía cerrada. Para 1928 los nazis eran el 2.6% de los votantes, de la representatividad, perdón. Ya para 1933, 5 años después, eran el 49.9%. ¿Ya? Esto permite que en enero de 1933 el presidente de Alemania, este señor, Alexander von Hindenburg, nombrara a Hitler como canciller, ya que era el que tenía la mayoría en el Parlamento.
Y él entonces quiere crear el Tercer Reich, el Tercer Imperio. El otro lo había tratado de crear el canciller Bismarck, ¿no es cierto?, y el emperador Brocke. ¿Cómo fue posible que los nazis pasaran a controlar la Alemania en tan poco tiempo? Gracias al militarismo, ¿no es cierto?, y la disciplina del pueblo alemán. El símbolo de Hitler es el águila, ¿ya? El águila, el símbolo del Imperio Romano. Y la cruz gamada, suástica o svástica, como le quieran decir, que es un símbolo de las religiones orientales que básicamente reflejan el eterno retorno. Es el símbolo de lo eterno. ¿Qué quería él con estos símbolos? Representar que él quería crear un imperio eterno. ¿Ya? Repito, la gran característica de estos dictadores totalitarios es su megalomanía, sus delirios de grandeza. Él decía que el Tercer Reich iba a durar 1000 años. 1000 años, ya. Como lo hizo el Imperio Romano, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue posible este cuento? A Hitler lo apoyaron de todos lados. La aristocracia, los industriales, los militares, los pobres, las clases medias, ¿ya? Todos se identificaron con él, ¿ya? Una sociedad de masas, donde acá está su caudillo que los lleva a la victoria. El uso de la propaganda, atendiendo, ¿no es cierto?, a los orígenes, ¿no es cierto?, a los orígenes germanos, ¿no es cierto?, los druidas, ¿no es cierto?, y todo este cuento, la superioridad de la raza aria, rubios, ojos celestes, blancos, altos, ¿no es cierto?, el cuidado de la familia, la importancia de la niñez, porque él tenía, como todo buen dictador totalitario, tenía claro que en la juventud estaba el futuro de su ideología. Hay un coche con el símbolo nazi, ¿ya? La esvástica, la cruz gamada, la suástica, como quieran decirle. En algunas iglesias se reemplazaron los elementos cristianos por fotos de Hitler y, ¿no es cierto?, el símbolo de Hitler, ¿ya? Esta águila imperial, ¿no es cierto?, que iba a ser eterna. La otra gran característica, ¿ya?, de este sueño hitleriano es el expansionismo. ¿Ya? De la mano de Hitler, Alemania inicia un metódico programa de conquista de territorios para cumplir el ideal del Lebensraum, o lo que él llamaba el espacio vital, el espacio que necesitaba Alemania para llegar a dominar al mundo. Megalomanía, recuerden, delirios de grandeza. Esto comienza en 1933, cuando Alemania se retira de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es el antecedente de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. En 1935 anexan la región del Sarre, acá, ya, y la incorporan a Alemania. En 1933 forma una alianza militar con Mussolini, el eje Berlín, capital de Alemania, Roma, capital de Italia. En 1936 ocupa la región de Renania y también la incorpora a Alemania. En 1938 anexiona a Austria, acá, ya, el llamado Anschluss, la anexión de Austria. Y en 1938, ¿no es cierto?, anexa la región checoslovaca de los Sudetes, ya de mayoría de origen alemán. En 1939 firma el Pacto de No Agresión con Joseph Stalin, ¿no es cierto?, el Pacto de Brest-Litovsk, ¿ya?, el cual él no respeta, ¿no es cierto?, el año 41, ¿no es cierto?, y comienzo del 42 él invade la Unión Soviética. La otra gran característica del nazismo alemán es la idea, como les decía recientemente, de la supremacía aria y el problema judío. Hitler tenía serios problemas con los judíos, ya que los indicaba como uno de los causantes de todos los males que tenía Alemania. Algunos historiadores dicen que era como el chivo expiatorio, era alguien a quien culpar, básicamente. Y se fijó en ellos porque eran muy prósperos en la banca, muy prósperos en la industria,
muy sólidos intelectualmente hablando. Por eso que el problema judío él lo empieza a abordar con las leyes de Nuremberg del año 1935, ya que establece discriminaciones en contra de los judíos, y la tristemente célebre Noche de los Cristales Rotos de 1938, donde se destruyen sinagogas, son los templos de los judíos, casas y locales comerciales judíos. ¿Ya? Así que toda la rabia, toda la frustración del pueblo alemán lo empiezan a canalizar hacia los judíos. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de propaganda antijudía. Aquí se caricaturiza un judío, ¿no es cierto?, gordito, con un maletín lleno de plata, exagerando, ¿no es cierto?, y evidentemente caricaturizando sus rasgos, mientras que aquí está, ¿no es cierto?, el trabajador alemán, fuerte, joven, sano, ¿no es cierto?, en oposición a este judío obeso, grasiento y feo. ¿Cuál es el problema? Que este es un libro infantil editado por el partido nazi. ¿Ya? La ilustración contrasta al limpio y trabajador hombre ario con el panzudo y maligno judío, la peor plaga de todo el Reich, según este libro. Respecto del nazismo alemán, ¿alguna pregunta, chicos? No, pues. ¿No? Ya. Y tenemos a este señor, Joseph Stalin, 1878-1953, ¿ya? Ya responsable del estalinismo en la Unión Soviética, o en otras palabras, el comunismo al estilo de Stalin. Reorganización de la policía secreta, una política del terror, educación partidista, el marxismo se enseñaba desde los más pequeñitos, se enseñaba a los obreros en las fábricas, ¿no es cierto? Purificación del partido, las purgas, todo comunista que está en desacuerdo con Stalin era arrestado, torturado, preso y enviado a campos de concentración en Siberia, una de las regiones más inhóspitas del planeta. Y el culto a la personalidad de este muchachito. ¿Ya? Recuerden, estos tipos son megalómanos, ¿ya? Delirios de grandeza estos tipos. Se creen semidioses. Lo característico de Stalin es que trata de desarrollar e industrializar al país y establece los llamados planes quinquenales. Ya, acuerden que ellos tienen una economía centralmente planificada. El Estado es la que dirige la economía. Recuerden que los medios de producción, ya, que eran de propiedad privada, pasan a manos del Estado. El Estado entonces planifica la producción. Entre 1928 y 1932 desarrolla la industria pesada, 1933-1937 desarrolla la industria de consumo, 1938-1941 la producción de armamentos. Al igual que todo dictador totalitario, ¿no es cierto?, utiliza la propaganda, ¿no es cierto? Aquí está el obrero construyendo, ¿no es cierto?, la Unión Soviética del futuro con su industria pesada. Evidentemente el cuidado de los niños, porque ahí está el futuro del comunismo, ¿no es cierto? Y evidentemente el manejo de la mentalidad de los jóvenes. Estos señores tenían clarito que si manejaban ya, influían sobre la mentalidad de estos jóvenes, su ideología iba a tener permanencia en el tiempo. Respecto a las otras características de su gobierno ya las sabemos, porque es un marxismo puro. La dictadura del partido único, ¿no es cierto?, el partido comunista, si hay dictadura por lo tanto no hay democracia, ya. La economía la maneja el Estado, ¿no es cierto?, a través de la planificación, de la economía, ¿qué se va a producir? Bienes y servicios de primera necesidad. ¿Cómo? Invirtiendo lo menos posible para producir lo más posible. ¿Para quién? Para todos, porque según él ha construido una sociedad ideal, sin ricos ni pobres. Todos son trabajadores. El contrapunto, entonces, de los gobiernos que históricamente atropellaron casi la totalidad de los derechos humanos. El comunismo de Stalin, el fascismo de Mussolini, el nazismo de Hitler.
Desgraciadamente, yo tenía la peregrina idea, chicos, de que esto ya está en los libros de historia. Pero hoy día, 2020, en Corea del Norte, tenemos un Estado totalitario clásico, con un líder que exige culto a su personalidad, donde no se respeta ninguno de los derechos humanos, ninguna libertad humana, donde los medios de comunicación son manipulados para influir sobre las masas, la propaganda, ¿no es cierto? La militarización de la sociedad, donde grandes sumas de dinero se invierten en armamentos, lo que provoca, ¿no es cierto?, muchas necesidades entre las personas. La persecución política, los campos de concentración. Ahora, en el 2020, fueron reeditados por el señor, ¿cómo se llama el dictador de Corea del Norte? ¿Alguien sabe? ¿No? El Kim Jong-un. Kim Jong-un, bien, señor González Marcoleta, perfecto. Chicos, ¿alguna pregunta? Aquí terminamos. Pasamos todo lo que teníamos que pasar en el semestre, con pandemia incluida. Desde el fondo de mi ser les agradezco, porque esto no hubiese sido posible sin su colaboración, sin su participación. ¿No hay más preguntas? ¿No? No, profe. Ya. Creo que es materia que habíamos visto en algún momento igual. ¿No es cierto? Como para que se nos haga tan difícil. Qué bueno.